Buenas noches. Buenas noches. I'm sorry that is the extent of my Spanish. Les pido disculpas porque eso es lo único que sé de español. Deeply grateful for a faithful translator this evening. Estoy muy agradecido por una traducción fiel en esta noche. I want to express what a tremendous privilege it is for me to be with you all this evening. Quiero expresar el tremendo privilegio que es para mí el estar con todos ustedes aquí en esta noche. It's an honor to be here, Es un honor para mí el estar aquí. and it's a privilege to talk on a subject that is a deep passion of my heart. Y además es un privilegio el poder compartir con ustedes un tema que es una pasión en mi corazón. I want to begin with a question. Y quiero comenzar con una pregunta. The Apostle Paul describes his ministry in two different ways. El apóstol Pablo describe su ministerio en dos maneras diferentes. And these ways seem to contradict each other. Y estas dos formas pareciera que se contradicen. In Acts 20:27, Paul is addressing the elders of Ephesus. En Hechos 20:27, cuando él se dirige a los ancianos de Éfeso, And he encourages them and he defends his ministry with these words. él les anima y él además defiende su ministerio con las siguientes palabras. He says, "Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God." Y vamos a leer lo que dice Hechos 20:27. Permítanme encontrarlo. Y dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. But when he writes to the church in Corinth, Pero cuando él escribe a la iglesia de Corinto, in 1 Corinthians 2, starting at verse 1, he writes this. en 1 Corintios capítulo 2, verso 1, él escribe lo siguiente. "And when I came to you, brothers, Así que hermanos, cuando fui a vosotros, I did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified." pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. So this is the question. Entonces, aquí va la pregunta. What did Paul preach? ¿Qué predicó Pablo? Did he preach the whole counsel of God? ¿Él predicó todo el consejo de Dios? Or did he preach Jesus Christ and him crucified? ¿O él predicó a Cristo crucificado? The whole counsel of God for Paul referred to the Old Testament. Todo el consejo de Dios para Pablo era el Antiguo Testamento en su plenitud. That was Paul's Bible. Esa era la Biblia con la que Pablo contaba. He told the Ephesian elders, "I preach to you the whole counsel of God." En otras palabras, él les dijo a los ancianos de Éfeso, les prediqué todo el Antiguo Testamento, todo el consejo de Dios. He told the Corinthian church, "I preach Jesus Christ and him crucified." Pero les dice a los corintios, he predicado a Jesucristo y a él crucificado. Is Paul confused? ¿Creen que Pablo se confundió? Is Paul contradicting himself? ¿Se está Pablo contradiciendo a él mismo? Did Paul change his mind? ¿O cambió de parecer? This question is important not only for Paul, but for us. Esta pregunta es importante no solo para Pablo, sino para nosotros. Because at the heart of this question Porque en el corazón de esta pregunta is the question of what is the Bible all about? está la pregunta siguiente, ¿de qué se trata toda la Biblia? How do we read the Bible? ¿Cómo leemos la Biblia? How do we understand it? ¿Cómo la entendemos? How do we understand it rightly? ¿Cómo la entendemos correctamente? How do we discern truth from error? ¿Cómo discernimos la verdad y el error? This question is not just for pastors who preach, but for Christians who listen to preachers. Y esta pregunta no solo va para los pastores que predican, sino también para el cristiano que escucha esas predicaciones. And my hope and my prayer for you all Y mi esperanza y oración para todos ustedes hoy is that by the end of this lecture, es
que para el final de esta plenaria and by the end of this conference, y que para el final de esta conferencia, you will be able to answer this question with conviction. todos ustedes puedan responder a esta pregunta con convicción. We're going to start off answering this question by considering the topic of biblical theology. Entonces vamos a comenzar a responder esta pregunta al considerar el tema de la teología bíblica. Now, what is biblical theology? ¿Qué es la teología bíblica? It sounds redundant. Suena redundante. After all, what Christian claims their theology is not biblical? Después de todo, no existe cristiano alguno que declare que su teología no sea bíblica. Biblical theology refers to a particular approach to reading and understanding the Bible. La teología bíblica se refiere a una forma particular de acercarse a las escrituras y leerlas. It seeks to trace the threads that connect one book to the next. Busca trazar los hilos que conectan cada libro de la Biblia. One period of history to the next period of history. Cómo se conecta un periodo histórico con el siguiente. And to consider how God has revealed himself to his people at different places and at different times. Y para considerar cómo Dios se ha revelado a su pueblo en diferentes tiempos y en diferentes lugares. It's a way of reading scripture that accounts for its rich diversity. Es una manera de leer las escrituras tomando en cuenta la rica diversidad de ellas. But it insists also on its unbreakable unity. Pero también es una manera de leerla insistiendo en su unidad inquebrantable. So this is the first thing I want to consider with you, the unity of Scripture. Entonces, esto es lo primero que quiero considerar con ustedes y es la unidad de la escritura. What is it that unifies the Bible? ¿Qué es aquello que unifica la Biblia? Have you ever thought of that? ¿Alguna vez pensaste acerca de esto? The Bible is made up of many books. Después de todo, la Biblia está conformada por muchos libros, ¿no? Genesis, Exodus, Leviticus, Génesis, Éxodo, Levítico, right? Joshua, Judges, Ruth, Josué, Jueces, Ruth, Matthew, Mark, Luke, John. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. What is it that unifies these books? Do you know what else contains a lot of books besides the Bible? ¿Qué es lo que unifica estos libros? Y porque saben, ¿qué es otra cosa que contiene también tantos libros, además la Biblia, además que la Biblia? A library, Una librería, una right? biblioteca, perdón. You walk into a library, what do you find? ¿Qué encuentras cuando tú entras a una biblioteca? You find a lot of books. Encuentras un montón de libros. Are those books all related to each other? ¿Esos libros en la biblioteca están relacionados de alguna manera el uno con el otro? Do they give us one message? ¿Nos dicen un solo mensaje? No, of course not. No, para nada. But what about the Bible? Pero ¿qué hay acerca de la Biblia? What is it that connects these books? ¿Qué es lo que conecta a cada uno de estos libros? On the face of it, it's a wild claim to say that these are connected. En la superficie es una declaración un poco salvaje el decir que todos estos libros están conectados. Just consider for a moment what we have in our Bible. Consideremos por un momento qué es lo que tenemos en nuestra Biblia. We have 66 books Tenemos 66 libros, by at least 40 different authors, escritos por al menos 40 autores diferentes, written in 3 different languages, escrito en 3 idiomas diferentes, over a period of 1,500 years, a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años. containing various genres. Además, contiene varios géneros literarios. What is it that unifies this diverse collection of books? ¿Qué es lo que unifica esta colección diversa de libros? Here's the first answer. Y aquí está la primera respuesta. It's the answer you all learned in Sunday school. Y es la respuesta que todos ustedes aprendieron en la escuela dominical para niños. God. Dios. Yes? ¿Está bien? ¿Sí? God is the primary author of Scripture. Dios es el autor principal de la escritura. The Apostle Peter writes this in 2 Peter 1, starting at verse 19. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, verso 19, escribe lo siguiente. Well, look at just verse 21. He says, "For no prophecy was ever produced by the will of man,
Vamos a saltar el verso 19, vamos a irnos directo al 21. Dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, But men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Men spoke from God, Hombres hablaron de parte de Dios, and God is one. y Dios es uno. Paul, also in 2 Timothy 3:16, Pablo también habla de esto en 2 de Timoteo 3:16. says famously, Él dice en este pasaje famoso, all scripture is breathed out by God toda la escritura es inspirada por Dios, respirada por Dios, and is profitable for teaching, for rebuke, for correction, and for training in righteousness, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, that the man of God may be competent, equipped for every good work. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. This is the consistent testimony of Scripture from beginning to end, Este es el testimonio consistente de la escritura de principio a fin, that it is a revelation of God. que es una revelación de Dios. Think, for example, of the attributions of Scripture to the Holy Spirit. Piensen, por ejemplo, acerca de las atribuciones de la escritura para el Espíritu Santo. Here's just one. Jesus in Mark 10:36. Les voy a decir solo una. Jesús en Marcos 1:36, 10:36 en Marcos 10:36 says, David himself in the Holy Spirit declared, the Lord said to my Lord. dice así, David dijo, en el Espíritu, el Señor le dijo a mi Señor, And of course, the numerous declarations of the prophets who began their oracles saying, thus says the Lord. y tenemos innumerables instancias de los profetas diciendo, así dice el Señor. And so, in all of their diversity, Entonces, en toda la diversidad de la Escritura, in all of their variety, en toda su variedad, we must never lose sight of this, nunca debemos perder la mirada de lo siguiente, that in the Bible, God is addressing himself to his people. que en la Biblia Dios se está dirigiendo Él mismo a su pueblo. And so, when we come to Scripture, Entonces, cuando llegamos a la Escritura, we must seek to understand the Bible as the Bible understands itself. debemos intentar entender la Biblia como la Biblia se entiende a sí misma, It is an inscripturation of God's Word. porque es la inscripturación de la palabra de Dios. It is God's addressing himself to his people. Tenemos a Dios que se está dirigiendo Él mismo a su propio pueblo. And it is not God addressing himself to his people only back then. Y no es Dios que se dirigía a su pueblo solo en tiempos atrás, When it was written, cuando fue escrita, but it continues to speak to God's people today. pero la Escritura continúa hablando al pueblo de Dios hoy. And that is critical, Christians, Y cristianos, eso es crítico, that God in his scripture God through his scripture continues to speak to his people. es crítico que Dios a través de la Escritura continúa hablando a su pueblo hoy. The author of the letter to the Hebrews puts it like this, Hebrews chapter 4, verse 12. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, verso 12, pone este tema de la siguiente manera. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Piercing to the division of soul and spirit, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, of joints and of marrow, las coyunturas y los tuétanos, and discerning the thoughts and intentions of the heart. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. The word of God is living. La palabra de Dios es viva. When we hear it and believe it, it pierces us to our very heart. Cuando la escuchamos y la creemos, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón And it changes us. y nos cambia.
Similarly, the Apostle Paul in Romans chapter 10, De manera similar, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, beginning at verse 14, comenzando en el versículo 14, he says, "But how are they to call on him in whom they have not believed? dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? And how are they to believe him whom they have never heard? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how are they to hear without someone preaching? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? How are they to preach unless they are sent? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? As it is written, how beautiful are the feet of him who bears the good news." Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. And then down to verse 17, he says, "So faith comes from hearing, and hearing from the word of Christ." Y más adelante dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Paul says something amazing here. Aquí Pablo nos está diciendo algo increíble. It's so unbelievable that many English translations kind of change it because it's hard to believe. Es increíble incluso que muchas de las traducciones de la Biblia en el inglés cambian este pasaje porque es tan difícil de entender. Many o de English creer. translations, I can't speak for the Spanish, Muchas traducciones en el inglés, no estoy seguro si en el español, hacen lo siguiente. say, "How are they to believe in him, that is Christ, of whom they have never heard?" Las versiones en inglés dice, ¿cómo creerán en Él, quien es Cristo, de quien no han oído? And the thought there is that people need to hear about Christ. Y el pensamiento ahí es que tienen que escuchar acerca de Cristo. And that is true. People do need to hear about Y Christ. es cierto, la gente tiene que escuchar acerca de Cristo. But that's not what Paul says. Pero eso no es lo que dice el texto aquí, lo que Pablo dice. He says, "How are they to hear him whom they have never heard?" El texto original no dice cómo oirán acerca de, sino dice cómo oirán a Él. How are they to believe in him whom they have never heard? ¿Cómo creerán en Él si no han oído de Él? What Paul is talking about De lo que Pablo está hablando aquí is that when preachers go out es que cuando los predicadores salen and they faithfully preach God's word, y predican la palabra de Dios fielmente, the risen Christ is speaking to his people. es el Cristo resucitado hablando a su pueblo. He's speaking words of warning and judgment. Él habla palabras de juicio y de advertencia. He's also speaking words of compassion and mercy. Y también está hablando palabras de compasión y misericordia. The Bible is God's word. La Biblia es la palabra de Dios. That is fundamental, and that is what unites all of these books. Eso es fundamental y eso es una de las cosas que une a todos estos libros. But that is not all that unites them. Pero eso no es lo único que los une. The second thing that unites all of the books of the Bible is its content. La segunda cosa que unifica a todos los libros de la Biblia es su contenido. That is, the content of the Bible is Christ himself. Y es que el contenido de la Biblia es Cristo mismo. This is perhaps the most unbelievable claim of all. Y tal vez esta sea la declaración más difícil de creer de todas. To say that all of these diverse books of the Bible El decir que todos estos libros diversos de la Biblia have to do with an individual who lived sometimes 1,000 years after these books were written. tienen que ver con un individuo que vivió miles de años después de que estos fueron escritos. And yet this has been the conviction of the church from its earliest days. Sin embargo, esta ha sido la convicción de la iglesia desde tiempos muy tempranos en la iglesia. That Jesus is the interpretive key to unlock the meaning of Scripture. Que Jesús es la llave interpretativa para desbloquear el significado de la Escritura. Perhaps the principal text to understand this comes from the Gospel of Luke. Y tal vez el texto principal para entender esto está en el Evangelio de Lucas. In Luke 24, beginning at verse 25, En Lucas 24, comenzando en el verso 25. let me set the scene for you. Antes de leerlo, permítanme ponerles en contexto.
Two of Jesus' disciples are walking on the road to Emmaus. Dos discípulos de Jesús están caminando rumbo a Emaús. And the risen Christ comes and meets them. Y Cristo resucitado viene a ellos y se encuentra con ellos. And they don't recognize him. No lo reconocen. And Jesus says, "Why are you so sad?" Y Jesús les dice, ¿por qué están tan tristes? And they say, "Haven't you heard that the one we thought was the Christ has died?" Y ellos le dijeron, ¿no has oído que aquel que nosotros pensábamos que era el Cristo ha muerto? And listen to how Jesus responds. Y escuchen cómo Jesús responde. He says, "O foolish ones." Él les dice, oh insensatos. That's never a good start. Ese nunca es un buen comienzo, ¿no? O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? And listen to this. Y escuchen lo siguiente. Luke writes, "And beginning with Moses and all the prophets, Lucas escribe, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself." les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Do you see what Luke is saying? ¿Ves lo que Lucas está diciendo aquí? What does he mean by all the scriptures? ¿Qué quiere decir con todas las escrituras? The New Testament wasn't written El Nuevo Testamento no se había escrito todavía when Jesus was walking on the road to Emmaus. en el tiempo en el que Jesús estaba camino a Emaús. This expression, the law and the prophets, Esta expresión, la ley y los profetas, is what we call the Old Testament. es lo que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento. Beginning with Moses and all the prophets, Comenzando con Moisés y todos los profetas, he interpreted to them in all the scriptures él interpretó para ellos toda la escritura, todas las escrituras, the things concerning himself. todo lo concerniente a él. This is critical. Esto es crítico. What is the Bible about? ¿De qué se trata la Biblia? The Bible is about Jesus La Biblia se trata de Jesús, from beginning to end. de principio a fin. It's about the Christ who is promised. Es acerca del Cristo que fue prometido. It's about the Christ who comes. Es acerca del Cristo que viene. It's about the Christ who promises that he will one day come again. Es acerca del Cristo que promete que va a volver un día. When, as we will be doing over the next couple days, Cuando en los siguientes días estemos trabajando acerca de este tema, we seek to uncover Christ in the Old Testament. vamos a buscar encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. It's important that you see that we're not playing games here. Es importante que noten que no estamos aquí jugando juegos. This isn't some clever magic trick. Este no es un truco de magia astuto. We are seeking to read the Bible, and especially the Old Testament, just as Jesus read the Bible. Estamos buscando leer las Escrituras y el Antiguo Testamento de la misma manera en la que Jesús la leyó. And if we interpret the Scripture as Jesus interpreted the Scripture, we're on safe ground. Y si es que nosotros entonces interpretamos la Biblia de la misma manera que Él la interpretó, ahí estamos en terreno seguro. Jesus would rebuke the Pharisees in John chapter 5. Porque Jesús reprendía a los fariseos, como por ejemplo en Juan capítulo 5. He says, "If you believed Moses, you would believe me." Él les dijo, si ustedes creerían lo que dice Moisés, creerían en mí, For he wrote of me. porque Él escribió de mí. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Pero si ustedes no creen lo que Él escribió, ¿cómo creerán mis palabras? Jesus says, what Moses wrote was about me. Jesús dijo que Él dijo, lo que Moisés escribió se trata de mí. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio are ultimately about Jesus. definitivamente tratan de Jesús. What unites the scripture? Its author, ¿Qué es lo que une a las Escrituras? Su autor, its content, su contenido. and thirdly, its purpose. Y en tercer lugar, su propósito. What is the purpose of scripture? ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Have you ever asked yourself that? Why did God give us these books? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios nos dio estos libros? Well, I would suggest to you that the purpose of the Bible is much the same purpose as Jesus. Bueno, yo quiero sugerirles hoy que el mismo propósito de la Biblia es el propósito de Cristo. Why did Jesus come into this world? ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Jesus came to condemn and to reconcile. Él vino a condenar y reconciliar. He came to condemn sinners Él vino a condenar a los pecadores and to reconcile sinners to himself. y a reconciliar a los pecadores con So él the mismo. two great words of Scripture, Son dos palabras grandiosas de la Escritura, the law and the gospel. la ley y el evangelio. Jesus came to reconcile sinners to God. Jesús vino para reconciliar a los pecadores con Dios. And Jesus is still reconciling sinners to God even today. Y Jesús todavía está reconciliando pecadores con Dios hoy. As sinners hear the words of Christ in the Bible, Cuando los pecadores oyen las palabras de Cristo en la Biblia. and as they believe on him by faith, Y cuando ellos creen en Él por fe, their sins are forgiven, sus pecados son perdonados, their hearts are made new, sus corazones son hechos nuevos and new life has begun. y la nueva vida comienza para ellos. The Apostle Paul puts it like this El apóstol Pablo habla de esto y lo escribe de la siguiente manera. in 2 Corinthians 5:18. En 2 de Corintios 5:18. He says, "All of this is from God, Él dice, todo esto proviene de Dios, who through Christ reconciled us to himself quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo and gave us the ministry of reconciliation." y nos dio el ministerio de la reconciliación. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, not counting their trespasses against them, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, and entrusting to us the message of reconciliation. y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. He says, "Therefore, we are ambassadors of Christ." Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, God making his appeal through us. como si Dios rogase por medio de nosotros. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Scripture is one. La escritura es una. It has one author. Tiene un autor, It has one content, tiene un solo contenido and it has one purpose. y un solo propósito. These unify the diversity of Scripture. Estas cosas unifican la diversidad de la escritura. We must always remember this when we seek to interpret the Bible. Siempre debemos recordar esto cuando busquemos interpretar la Biblia, The Bible can't contradict itself porque la Biblia no puede contradecirse a sí misma, because God is truth porque Dios es verdad and God cannot contradict himself. y Dios no puede contradecirse a sí mismo. But what about its diversity? Pero ¿qué hay acerca de toda su diversidad? There is a rich diversity in Scripture, Porque hay una diversidad rica en la escritura and it's important we understand that as well. y es importante que entendamos también esto. That we have a diversity of genres. Tenemos, por ejemplo, una diversidad de géneros. Think about the different types of literature we have in the Bible. Pensemos por un momento acerca de la diversidad de literatura que tenemos en la Biblia. God gives us narratives. Tenemos narrativa. We'll talk about them in just a moment. Vamos a hablar acerca de la narrativa en un momento. God gives us poetry.
Dios nos da poesía, He gives us law, nos da ley, apocalyptic literature. nos da literatura apocalíptica, He gives us prophecies. nos da profecías, He gives us architecture. nos da arquitectura. And this list can go on and on and on. He gives us a rich diversity of literature, and we need to understand the differences of genre to interpret it correctly. Y esta lista puede continuar y continuar y necesitamos entender esta diversidad de géneros para entender las escrituras correctamente. And we know, even today, in this room, we know now Y aún en este auditorio hoy sabemos que that some genres are better for communicating some things than other genres. sabemos que algunos géneros sirven mejor para comunicar ciertas cosas que otros. If you were to stop a stranger on the street and ask him for directions, Si tú detienes a un desconocido en la calle para pedirle direcciones, if he were to give you those directions in the form of a poem, si él te va a dar las direcciones en la forma de un poema, that would be strange, sería muy raro, ¿no creen? right? ¿Cierto? If I were to have asked my wife to marry me over text, Si yo le hubiera pedido la mano a mi esposa por un mensaje de texto, you'd say wrong genre. ustedes dirían género literario equivocado. What were you thinking? ¿Qué estabas pensando? The Bible is made up of many genres, La Biblia está compuesta de distintos géneros and we need to understand what they're designed to communicate in order to interpret them properly. y debemos entender qué es lo que cada uno de ellos quiere comunicar para poder entender la Biblia correctamente. Let me just give you one example. Solo voy a darles un ejemplo. We're given two accounts of Israel's crossing the Red Sea. Se nos dan dos relatos del cruce de los israelitas por el Mar Rojo, Exodus 14 and Exodus 15. Éxodo 14 y Éxodo 15. In Exodus 14, we're given a narrative, Éxodo 14, en Éxodo 14 se nos da una narrativa and I trust you know the story. y confío en que ustedes ya conocen esta historia. Moses raises his arms and the Red Sea parts. Moisés levanta sus brazos y el mar se parte. Israel walks through on dry ground and Egypt chases them. Israel camina en tierra seca a la vez que son perseguidos por los egipcios. And God brings the waves down upon his enemies. Y Dios colapsa las olas sobre los enemigos de Israel. That's Exodus chapter 14. Ese es Éxodo 14. But in Exodus chapter 15, we have a poem. Pero en Éxodo capítulo 15 tenemos un poema And it retells the same event. y vuelve a contar el mismo evento. And it begins like this: Pharaoh's chariots and his host he cast into the sea, and his chosen officers were sunk in the Red Sea. Y dice lo siguiente: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. This very famous poem Este poema famoso was for Israel what the Apostles' Creed is for us. era para Israel lo que para nosotros hoy el credo de los apóstoles es. It is a summary of God's great act of salvation. Es un resumen de los grandes actos de salvación divinos. But it paints a picture that is different than Exodus 14. Pero está pintando un cuadro diferente al de Éxodo 14. In Exodus 14, the waves come crashing on Pharaoh. Porque en el capítulo 14 las olas caen encima de Faraón. In Exodus 15, God is hurling Pharaoh into the sea. Pero en el capítulo 15 más bien dice que Dios tomó a Faraón y lo lanzó al mar. Are these contradictory? ¿Es contradictorio esto? Not at all. No, para nada. Exodus 15 is a poem, Porque Éxodo 15 es un poema. and it's celebrating God's victory as Israel's divine warrior. Es un poema que está celebrando la victoria de Israel a través de esto. The one who promised to fight for them. La victoria del guerrero de Israel, aquel que prometió pelear por ellos. The one who promised to deliver them from all their enemies. Aquel que prometió rescatarlos de sus enemigos. And as Israel sets out to celebrate God's victory,
y en lo que Israel sale para celebrar su victoria, they do so in a poem that is appropriate to celebrating the majesty of God's victory over Pharaoh. lo hacen a través de un poema que es lo apropiado para celebrar la victoria de Dios sobre Faraón. Genres are important. Los géneros son muy importantes They serve as something like a contract between the author and the reader. porque sirven a manera de contrato entre el autor y el lector. If I open a book and it begins once upon a time, Si yo abro un libro y comienza había una vez, I know that I'm reading a fairy tale. yo sé que estoy leyendo un cuento de hadas. If I open a book and it begins in 1776, Si yo abro un libro que comienza en 1776, I'd imagine I'm probably reading a history. me voy a imaginar que es posible que esté leyendo historia. We need to be careful to identify the genre Debemos ser cuidadosos al interpretar el género and to consider how different genres communicate different things. y al considerar cómo géneros diferentes comunican cosas diferentes. The second way the Bible is diverse, La segunda manera en la que la Biblia es diversa and that is the Bible contains different authors. es que la Biblia contiene diferentes autores. Now, you might be thinking to yourself, I thought you just told us the Bible has one author. Ahora muchos de ustedes deben pensar, pero hace rato nos has dicho que la Biblia tiene un autor. And that is true. Eso es God is verdad. the ultimate author of all of Scripture, Eso es cierto, Dios es el autor definitivo el autor final de toda la escritura. but He inspired different men Pero él inspiró diferentes hombres. to write His words. Él los inspiró para escribir sus palabras. And as they wrote the Word of God, their scriptures bear the impression of their own personality. Y al escribir la palabra de Dios, estas escrituras llevan la marca de la personalidad de estos autores humanos. And so, this is probably not the deepest thing you're going to hear at this conference. Y esta probablemente no es la cosa más profunda que vayas a escuchar en esta conferencia, But it is a simple fact that Isaiah is not Jeremiah. pero es un hecho sencillo el decir que, por ejemplo, Isaías no es Jeremías. Isaiah and Jeremiah, two different people, Isaías y Jeremías son dos personas totalmente distintas, two different prophets, dos profetas diferentes. living at two different times. Vivieron en dos épocas diferentes. And their writings, their prophecies, are different from each other. Y sus escritos, sus profecías son muy diferentes el uno del otro. Isaiah, for instance, Por ejemplo, Isaías. Isaiah was highly educated. Isaías era un hombre muy educado. He clearly knew the literature of the ancient Near East. Claramente podemos ver que él conocía la literatura del antiguo cercano oriente. He knew laws and cultures and traditions of diverse peoples. Él conocía la cultura y las tradiciones de diferentes pueblos de allá. Many scholars think he was a courtier. He was a what? A courtier. Trabajaba en la corte, yeah. Muchos académicos piensan que él trabajaba en la corte real, Because he seemed to have easy access to the king. porque parece a través de sus escritos que él tenía acceso fácil al rey. He seems to be quite reserved. Y parece también un hombre reservado. We don't know much about his personality, his inner life, his thoughts. No sabemos mucho acerca de sus pensamientos más profundos y su personalidad, por ejemplo. Compare that to Jeremiah. Ahora, comparemos esto con Jeremías. Do you know Jeremiah's nickname? ¿Saben cuál es el apodo de Jeremías? The weeping prophet. El profeta llorón, Jeremiah cries a lot. porque Jeremías llora bastante. He cries out to God in pain and in sorrow. Él clama a Dios en agonía y dolor. While we don't know much about the inner life of Isaiah, we know an awful lot about the inner life of Mientras que no Jeremiah. conocemos mucho de la vida interior de Isaías, conocemos un montón de la vida interior de Jeremías.
God does not override the personality of the men he inspires. Dios no anula la personalidad del autor inspirado. Rather, he forms them each individually from their mother's womb. Sino que Él formó a cada individuo desde el vientre materno. He gives them unique creativity and insights and sensitivities. Él les dio cualidades, perspectivas, sensibilidades únicas So that they will be the perfect vessel to write his words. para que sean el medio perfecto para transmitir sus palabras. There's a diversity of genres. Entonces, diversidad de géneros, There's a diversity of human authors. diversidad de autores humanos And there's a diversity of purposes or goals in writing. y también diversidad de propósitos o metas al escribir. Different authors will have different perspectives on the world. Diferentes autores tienen diferentes perspectivas del mundo. They will write for different purposes. Escriben con propósitos diferentes. And we understand this in our own life. Y entendemos esto en nuestra propia vida. I have 5 children. Yo tengo 5 hijos. I'm very tired. Estoy muy cansado. When they come and they tell the story of what happened, Cuando vienen y me cuentan la historia de qué les pasó, often their stories will be different, a menudo sus historias de cada uno son diferentes, and they can all be true. pero todas son ciertas. Unfortunately, because they're sinners, sometimes they can be false. Aunque desafortunadamente, como son pecadores, pueden mentir. But sometimes all 5 stories are true, but they're told differently. Pero hay ocasiones en que vienen los 5 y me cuentan la misma historia, pero cada uno de maneras diferentes. And the Bible's the same way. Y la Biblia es igual. The Bible is always true. La Biblia siempre es verdad. But very often the biblical authors will recount the same story differently. Pero muchas veces los autores bíblicos cuentan la misma historia, pero diferente. Why? ¿Por qué? Because they have different purposes. Porque tienen diferentes They have propósitos, different perspectives. tienen diferentes They have perspectivas, different goals. tienen diferentes metas. Let me just give you one example for the sake of time. Quiero darles, solo por el corto tiempo que tenemos, un solo ejemplo. The author of Samuel and the author of Chronicles both record the same event. El autor de Samuel y el autor de Crónicas, ambos cuentan un mismo evento. The author of Samuel in 2 Samuel 5:21 El autor de Samuel, en 2 de Samuel 5:21, tells of the conclusion of this important battle this way. cuenta la conclusión de esta batalla muy importante en la siguiente manera. And the Philistines left their idols there, and David and his men carried them away. Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los llevaron. Clear and straightforward, yes? Está claro, ¿verdad? 1 Chronicles 14:12. Primera de Crónicas 14:12. And they, the Philistines, left their gods there. Y dice ahí, y los filisteos dejaron ahí sus dioses. And David gave command, and they were burned. Y David dio una orden y fueron quemados. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? In Samuel, we're told David and his men carried them away. En Samuel se nos dice que David y sus hombres se llevaron los ídolos. But in Chronicles, we're told David gave command and they burned them. Pero en Crónicas se nos dice que los quemaron. Why the difference? ¿Por qué la diferencia? Well, the answer has to do with the author's goals and perspectives. Y bueno, la respuesta tiene que ver con la meta y la perspectiva del autor. The book of Samuel records an earlier battle. El libro de Samuel cuenta una historia más temprana. And this battle was the greatest national humiliation that Israel ever experienced. Cuenta la historia de una batalla que fue la humillación más grande de Israel. It's 1 Samuel 4-6, we read the ark narrative. En primera de Samuel 4 y 6 leemos la narrativa del arca. And the story goes like this, very briefly. Y la historia va más o menos así, muy brevemente les voy a contar. Israel goes out to battle. Israel sale a la batalla
against the Philistines, and they lose. contra los filisteos y pierden. So they regroup and they ask themselves, why did we lose and how can we win next time? Entonces ellos se reagrupan y dicen, ¿por qué hemos perdido y cómo podemos ganar la siguiente batalla? And the sons of the high priest Eli come up with this idea. Entonces los hijos del sacerdote Elí se les ocurre una idea. Let's take the ark of the covenant with us. Dicen, ¿qué tal si llevamos el arca del pacto con nosotros? Now I want to stop there and let's think together. Ahora, paremos ahí y pensemos juntos. Why would Israel lose a battle? ¿Por qué perdería Israel la batalla? God said, I will fight all of your battles for you, Dios no les había dicho que yo pelearé por ustedes todas sus batallas. and I will defeat all of your enemies ¿No les dijo yo derrotaré a todos sus enemigos? if you only obey my word. Si tan solo obedecen mi palabra. So why did Israel lose? Entonces, ¿por qué perdieron? Because they were faithless Porque no tenían fe and they were disobedient. y eran desobedientes. But instead of repenting, Pero en lugar de arrepentirse, instead of obeying, en lugar de obedecer, they treat God like the pagans treated their gods. ellos trataron a Dios de la misma manera en la que los paganos tratan a sus dioses. And they treated the ark like a magic talisman. Ellos trataron el arca del pacto como si fuera un talismán mágico. They take the ark with them to battle. Llevan el arca con ellos a la batalla. And it's quite funny because the Philistines are terrified Y es un poco gracioso porque al ver esto los filisteos estaban aterrados because they hear that the ark is in their camp. porque escucharon que el arca había sido traída al campamento de los israelitas. Now the Philistines were pagans, Ahora, los filisteos eran paganos. so we shouldn't be surprised that they thought like pagans. Entonces no debe sorprendernos que ellos piensen como paganos. But Israel Pero should have known better. Israel debería haber sabido mejor. Well, maybe you know the end of the story. Bueno, conocen el final de la historia tal vez. They go to war and Israel is defeated, and the Philistines capture the ark. Ellos van a la batalla, son derrotados y los filisteos capturan el arca. A national humiliation. Una humillación nacional. Now, as the story goes on, Y bueno, en lo que continúa la historia, God will go ahead and fight his own battles. Dios pelea sus propias batallas. He ends up afflicting the Philistines with tumors, and they end up sending the ark back. Él aflige a los filisteos con tumores y ellos terminan mandando el arca de vuelta. But it was a humiliation that went down in history. Pero ahí tenemos una humillación para Israel que quedó escrita en la historia. And so the author of Samuel, Entonces el autor de Samuel, when he records another battle cuando él registra otra batalla against the Philistines, contra los filisteos, do you see what he wants to highlight for us? ¿se dan cuenta qué es lo que él quiere resaltar? He says, and David and his men carried away the Philistines' idols. Él dice, David y sus hombres se llevaron los ídolos de los filisteos. It was a great reversal of that earlier humiliation. Porque el autor está queriendo mostrar que esta humillación temprana fue revertida. King David turned Israel's humiliation into honor. El autor quiere mostrar cómo el rey David convirtió la humillación de Israel en honor. Now, the author of Chronicles, Ahora, el autor de Crónicas, he tells it a little differently. él cuenta la historia de una manera un poco diferente. He says, and David gave command and he burned them. Él dice que David dio el mandamiento, la orden, y ellos quemaron los ídolos. The author of Chronicles wants to highlight the fact that David was faithful to the law of God. El autor de Crónicas quiere recalcar la fidelidad de David a la palabra de Dios. Because God's law says you're not to take the idols of the enemy, you're to utterly destroy them. Porque la ley de Dios dice que no debes llevarte los ídolos de tus enemigos, sino que debes destruirlos. And the author of Chronicles wants us to know Y el autor de Crónicas quiere que sepamos, that even though David captured their idols, quiere que sepamos que aunque David sí capturó y llevó los ídolos, he was faithful to God's word and he burned them. él fue fiel a la palabra de Dios y después los quemó. Different perspectives, Diferentes perspectivas, different accounts, diferentes relatos.
but both are true. pero ambos son verdad. The Bible is so rich in its diversity. La Biblia es sumamente rica en su diversidad. I've just touched on 3 ways the Bible is diverse. Y solo he tocado brevemente 3 maneras en las que la Biblia es diversa, In terms of its genre, en términos de su género, de sus géneros, in terms of its human authors, en términos de sus autores humanos and in terms of the goals and perspectives of its authors. y en términos de sus metas las metas y perspectivas de sus autores. So given this rich diversity and the unchanging unity of Scripture, Entonces, dada esta rica diversidad y su unidad que no cambia, how then do we read it? ¿cómo la leemos? And that's how I want to conclude. Y así quiero concluir. How do we read the Scriptures like Jesus read the Scriptures to his 2 despondent apostles on that road to Emmaus? ¿Cómo leemos las Escrituras de la misma manera en la que Jesús leyó las Escrituras a aquellos 2 discípulos desesperanzados en el camino de Emaús? How do we read Scriptures like the apostles read Scriptures? ¿Cómo leemos la Biblia de la misma manera en la que los apóstoles la leían? We need to remember that the Old Testament prefigures Christ in a variety of ways. Necesitamos recordar que el Antiguo Testamento prefigura a Cristo en una variedad de formas. One obvious way is through promise, Una manera obvia es a través de las promesas, that God throughout history que Dios a través de la historia and God throughout his scriptures y Dios a través de sus escrituras promises that one day the Messiah will come. promete que un día el Mesías vendría, Even at the very beginning, aún en el mismo comienzo. no sooner do that first man and first woman fall into sin Tan pronto como cayeron el primer hombre y la primera mujer, than God makes this promise. Dios hizo la siguiente promesa. Genesis 3:15. En Génesis 3:15. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Here we have a promise. Aquí tenemos una promesa. And it's a promise of continual strife between 2 groups, the seed of the woman and the seed of the serpent. Y es una promesa que habla de una constante lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. But God says one day there will be one seed, Pero Dios dice, un día habrá una simiente and that one seed, a champion, y de esa simiente un campeón will crush the head of the evil one. que aplaste la cabeza del maligno. But he will only do so at great cost Pero solo hará esto a un gran costo and great suffering to himself. y a un gran sufrimiento para él mismo. He shall crush your head, Él aplastará la cabeza, and you shall bruise his heel. pero la serpiente heriría su talón. We could point also to prophecy. También podemos apuntar a la profecía. Clear foretellings of the coming Messiah. Claras profecías del Mesías que iba a venir. Think, for example, of the famous Emmanuel prophecy in Isaiah 7. Piensen, por ejemplo, en Isaías capítulo 7 acerca de la promesa de Emanuel. When King Ahaz refuses the offer of a sign of God's power and God's faithfulness. Cuando el rey Acaz no quiere, se niega a recibir una señal de la fidelidad de Dios, Isaiah says, the Lord himself will give you a sign. Isaías escribe, Dios mismo te dará una señal. This is Isaiah 7:14. En Isaías capítulo 7, verso 14. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Emmanuel means God with us. Emanuel significa Dios con nosotros. It's a promise that one day Es la promesa de que un día God will bring about the fulfillment
of his promises and prophecies in this Emmanuel, God with us. Dios traerá el cumplimiento de sus profecías y promesas en este Emanuel, Dios con nosotros. There are promises, there are prophecies, Hay promesas, hay profecías, there's symbols like circumcision, hay símbolos, como por ejemplo la circuncisión. there's rituals and laws like we'll look at tomorrow in the book of Leviticus. Hay rituales y leyes, como vamos a ver mañana en el libro de Levítico. So many ways God in his revelation causes his people to lean forward and look forward with expectation for the promised son. Tantas maneras en las que la revelación de Dios mira con anticipación a la venida del Hijo de Dios. But there's one final way the Old Testament speaks of Christ that I want to highlight for you this evening. Y hay una última manera en la que el Antiguo Testamento habla de Jesús que quiero resaltar para ustedes en esta noche. That Christ is prefigured to God's people in the Old Testament through types and shadows. Y es que Cristo es prefigurado en el Antiguo Testamento para su pueblo a través de tipos y sombras. Now, what is a type? ¿Qué es un tipo? It's a word that we derive from the Greek, tupos. Es una palabra que deriva del griego tupos. And it has a variety of meanings, but perhaps its core meaning has to do with an imprint. Y tiene una variedad de significados, pero tal vez el significado que voy a resaltar ahora es que tiene que ver con una huella. And I think one of the best ways to understand a type is to remember doubting Thomas. Y una de las maneras en las que podemos entender lo que es un tipo es recordando la historia de Tomás, quien duda. Do you remember doubting Thomas? ¿Recuerdan la historia de Tomás que duda? He says, I will not believe that Christ is risen from the dead Él dice, no voy a creer que Cristo ha resucitado de los muertos unless I can stick my fingers in the holes. a menos que pueda poner mis dedos en sus llagas. And the word for the holes is tupos. Y la palabra para estas llagas es tupos. The nails that the Romans drove into Jesus' hands and feet, the impression that they made was a tupos. Porque los clavos que clavaron en las manos y pies de Jesús dejaron huella, dejaron tupos. The holes were not the nails. Los huecos en sí mismos no eran los clavos, But they were a sign that the nails had been there. pero eran una señal de los clavos. That's a type. Ese es un tipo. Throughout the Old Testament, God gives Israel types. Entonces, a través del Antiguo Testamento, Dios le da a Israel estos tipos. These are impressions of who Christ would be and what he would accomplish when he comes. Son marcas, son huellas de lo que sería Cristo cuando venga. Types are historical realities. Los tipos son realidades históricas. They refer to people, places, institutions, things, Se refieren a personas, a lugares, a instituciones, a cosas which prefigure something about Christ and his kingdom. que prefiguran algo acerca de Cristo y su reino. And so, what's an example? ¿Cuál sería un ejemplo? Noah. Noé. Noah is a type of Christ. Noé es un tipo de Cristo. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Because the Bible describes Noah as a righteous man. Porque la Biblia describe a Noé como un hombre recto, He is blameless in his generation. un hombre recto y sin culpa en su generación. And his righteousness qualifies him as the one to build the ark. Y su rectitud es lo que lo califica como aquel para construir el arca. And this ark would save not only him, Y este arca no iba a salvar solamente a él, but it would save all of those who took refuge in the ark that he made. pero iba a salvar a todos aquellos que se refugien en el arca que él había construido, His sons and their families. sus hijos y sus familias. And in fact, the animal creation. Y asimismo la creación, los animales. They pass through the waters of God's judgment in safety.
ellos pasan a través de las aguas del juicio divino estando seguros. Now, Noah was righteous, Ahora, Noé era recto, but was he the righteous one? pero él era el justo, el recto. No. No, No sooner does Noah get off the ark porque tan pronto como Noé baja del arca, than he gets drunk with wine se embriaga con vino and is humiliated and defiled by his son. y es humillado y contaminado por su hijo. Noah, though he was a type, he needed the Christ who was the antitype. Pero a pesar de que Noé era el tipo, él necesitaba a Cristo, quien es el antitipo. Noah's righteousness was not good enough to save him from his sins. La rectitud de Noé no era suficiente para salvarlo de sus pecados. Only Christ's righteousness was sufficient. Solo la justicia de Cristo era suficiente. We could talk about Noah, David, Moses, Abraham. The list goes on of types of people who serve as types of Christ to come. Y podemos hablar, por ejemplo, además de Noé, de Moisés, de David, y la lista sigue llena de personas que reflejaron a Cristo como tipos. Places can be types. Los lugares pueden ser tipos. The most obvious is the temple itself. El más obvio es el templo mismo. What is the temple? It's the place where God dwells. ¿Qué es el templo? Es el lugar donde Dios mora. And what does John tell us about Jesus? ¿Y qué es lo que nos dice Juan acerca de Jesús? The Word became flesh La palabra se hizo carne and tabernacled among us. y tabernaculó entre nosotros. Even a thing can be a type of Christ. Aún un objeto puede ser un tipo de Cristo. The bronze serpent raised in the wilderness. La serpiente de bronce, levantada en el desierto. Do you remember the bronze serpent? ¿Recuerdan la serpiente de bronce? God sent a plague of serpents among Israel's camp for their faithlessness. Dios mandó una plaga de serpientes And this- entre el campamento de los israelitas por su falta de fe. And a bite from this serpent would cause a quick and painful death. Y tan solo una mordida de esta serpiente, de una de estas serpientes, causaba una muerte rápida y dolorosa. But God told Moses to raise a bronze serpent in the camp. Pero Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce en medio del campamento And all who looked at the serpent would be healed of a snake bite. para que todo aquel que mire a la serpiente de bronce sea curado, sanado de la mordedura de serpiente. Isn't that a picture of faith? ¿No creen que ese es un cuadro de la fe? That all who merely look to the risen Christ by faith Que todo aquel que mira al Cristo que fue levantado, resucitado con fe, are healed of all their sins. son sanados de todos sus pecados. And so Jesus would say to Nicodemus, Entonces Jesús le dijo a Nicodemo John 3:14, en Juan 3:14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, so must the Son of Man be lifted up, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, that whoever believes in him may have eternal life. para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. How do we read the Old Testament? ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento? To return to the question we began with, Para volver a la pregunta con la que comenzamos, what is the Bible about? ¿de qué se trata la Biblia? What do we preach? What do we teach? ¿Qué predicamos? ¿Qué enseñamos? What should we expect from our pastors? ¿Qué deberíamos esperar de la predicación de nuestros pastores? What nourishes Christ's church? ¿Qué es lo que nutre a la iglesia de Cristo? Here are your options. Aquí están tus opciones. Is it the whole counsel of God, ¿Es todo el consejo de Dios or is it Jesus Christ and Him crucified? o es Jesucristo y el crucificado? ¿Cuál es? I bet you've guessed the answer. Creo que ya saben la respuesta. It's both. Es ambos. It's both. To preach the whole counsel of God Es ambos porque predicar todo el consejo de Dios is to preach Jesus Christ and Him crucified. es lo mismo que predicar a Cristo crucificado. If you don't see how all of Scripture is about Christ,
and the necessity of his suffering before entering his glory. Porque necesitas ver cómo toda la escritura trata de Jesucristo y su sufrimiento y Él entrando en su gloria. Then you haven't interpreted the Bible rightly. Y si no has visto la Biblia así, entonces no la has estado interpretando de manera correcta. And this is what we're about beginning tonight. Y ese es tan solo el comienzo esta noche. To understand biblical theology, Para entender la teología bíblica, the unity of that grand narrative of redemptive history, la unidad de esa gran narrativa de la historia de redención, and to understand that the message of the Bible from beginning to end centers on the Son of God given for me and for you. entender que el mensaje de todo el consejo de Dios se centra en el Hijo de Dios dado por ti y por mí. And so, my prayer for all of us at this conference Entonces mi oración para todos nosotros en esta conferencia is that we would together grow in our understanding of God's Word, es que crezcamos juntos en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. and in so doing, grow in our love for His Son, Y al hacer esto, que crezcamos también en amor hacia su Hijo, by the power of His Holy Spirit, por el poder de su Espíritu Santo and to the praise of His glorious grace. y para la alabanza de su gloriosa gracia. Would you pray with me? Oremos juntos. Our Father, we thank you for your Word, Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, and that by it you speak to us even today. que a través de ella tú nos hablas hoy. And while it exposes our sins down to the very depths of our hearts, Y aunque ella expone la profundidad del pecado en nuestros corazones, it also reveals to us a Savior who covers all of our sins. también nos revela a un Salvador que cubre todos nuestros pecados. We thank you for Christ Te damos gracias por Cristo and the witness that your word bears to him. y por el testimonio que tu palabra da de Él. We thank you that he is risen, Te damos gracias porque That he Él is- ha resucitado. triumphed over sin and the grave, Él ha triunfado sobre la muerte y el pecado. and that he lives even today Y Él vive aún hoy as our mediator, como nuestro mediador, our redeemer, nuestro redentor, our Savior, nuestro Salvador and our friend. y nuestro amigo. We give you thanks in his name. Te damos gracias en su nombre. Amen. Amén.